Eh, Buenas tardes a todos los espectadores y bienvenidos virtualmente. Somos la Asociación de Historia de la UC3M y estamos aquí en la segunda charla de esta jornada que hemos organizado, que se llama Penetrando en la curva encharcada, eh, y que fue la primera charla que con Julio San Román Cazorla la hicimos el pasado miércoles a las 12:30 de la mañana. Y ahora estamos con la segunda jornada en la que veremos la sexualidad en la épica medieval. En la anterior, Julio se centró sobre todo en la épica eh, inglesa, y aquí pues, nos centraremos en otros tipos de épicas europeas. Y bueno, doy paso a mi compañera Sofía, que nos va a presentar un poco a nuestra ponente de hoy. Pues yo soy Sofía, la compañera de Rafael, también formo parte de la Asociación de Historia, y nuestra ponente que está ahora con nosotros es Ángela Vicario, que bueno, ella misma nos dirá sobre qué va a hablar y qué temas vamos a tocar en esta charla de hoy. Hola, gracias por introducirme. ¿Me oís, no? Sí, Oímos sí, se te perfectamente. escucha. Lo primero quiero avisar de que me está apareciendo como un warning de tiempo restante de la reunión 7:41, por si acaso tenéis algo cronometrado de que la reunión tiene que durar X tiempo y para que no explote esto, ¿vale? Vale, mientras veis esto, me presento a mí misma, soy Ángela Vicario, soy probablemente los que me conozcáis por mi canal de YouTube, que tiene mi mismo nombre, en el que me dedico a divulgar asuntos medievales y literarios y bueno, también de vez en cuando cosas relacionadas con el colectivo LGTB y sus derechos. La verdad es que pues, estoy muy agradecida de estar aquí hoy. Me contactasteis precisamente pues, porque me conocíais del canal y para mí eso pues, es una gran felicidad porque significa que lo que estoy haciendo, ¿no?, está llegando a público no solo no especializado, sino también universitario, y eso es genial. Bueno, actualmente, además de tener mi canal de YouTube, pues estoy terminando un máster en estudios medievales. Yo me gradué en comunicación audiovisual. El año pasado hice un máster en estudios culturales y literatura, y este año pues por fin me animé a dar el saltito a la historia, a estudiar historia ya de un modo profesional y no autodidacta. Y bueno, aparte de eso, pues soy freelance, hago proyectos que me encarga gente de vez en cuando, intercambio productos por bienes y servicios. Y nada, pues hoy os voy a hablar de la sexualidad femenina en la épica medieval, sobre todo pues en la épica castellana, que es yo pues lo que más controlo, y no podía resistirme a traer también el cantar de los nivelungos porque es algo maravilloso y digno de ver, aunque sea un poquito al final y de soslayo. Si queréis empiezo a presentar y ya vamos del tirón, ¿no? Claro, sí. ¿Quieras? Vale, si queréis podemos hacer como el otro día y cuando termine la parte de Castilla, por si acaso hay alguna pregunta, paramos y luego termino con los nivelungos, ¿no? Como hicimos con Julio. Sí. Sí. Genial, pues voy a compartiros la pantalla. Cuando esté... A ver. Vale, cuando la hayáis ajustado a la pantalla me avisáis que yo ya no os veo y empiezo. Se ve la pantalla, se ve el PowerPoint que has compartido, así que está todo correcto. Vale, pues fenomenal. Bueno, como habéis visto, pues mi charla va a tratar de la sexualidad en la épica, la sexualidad femenina, perdón, en la épica medieval. He titulado este PowerPoint, esta charla, Yo te cortaré las faldas por vergonzoso lugar, que es un verso de uno de los múltiples romances que existen en nuestro romancero viejo sobre la historia de los 7 infantes de Lara, y me parece pues muy, muy reseñable para comenzar con esto. Primero vamos a hablar primero del ciclo de los condes de Castilla. No es que el ciclo del Cid no sea interesante, sino que es muy interesante para otras cosas, pero en el sentido de la sexualidad femenina, lo que podemos ver es más una violencia hacia la mujer en
en el Robledo de Corpes, ¿no? por parte de los infantes de Carrión, que verdaderamente unas mujeres que tengan el control de su sexualidad. Entonces voy a centrarme más en el ciclo de los condes de Castilla. La épica castellana, para que nos hagamos una idea, está dividida en 3 ciclos, es decir, como 3 grupos de historias. El primero, que estaría perdido porque no lo hemos recibido ni lo hemos recuperado de crónicas, sería pues con la invasión musulmana y con los primeros focos de resistencia, pues como en el siglo VIII. Y este ciclo, que es como de los inicios de la independencia de Castilla, cuando Castilla es un condado, todavía es una sociedad pues muy, muy guerrera, de alta edad media, que se escribiría o se compondría en torno al siglo X, pues es el ciclo de los condes de Castilla, como bien se llama el ciclo, y luego pues ya el último ciclo, que es el que nos enseñan a todos en el cole o en el instituto, ¿no? Que es el ciclo ya del Cid. Entonces, lo más importante a la hora de hablar de sexualidad femenina en la épica castellana y en otro tipo de épicas es que la sexualidad femenina se intenta controlar tanto desde la sociedad como desde su representación en la literatura, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es pues una imagen polarizada de la mujer. Tenemos una mujer buena y una mujer mala. Esta polarización está fomentada pues, por el discurso pues, eclesiástico, que tenía ahí como muy metido en la cabeza que las mujeres o éramos Eva o éramos María. Entonces, si éramos Eva, éramos pecadoras, estábamos hipersexualizadas, estábamos pecando todo el día, éramos muy malas porque habíamos hecho que Adán mordiera del fruto prohibido y nos habían expulsado del paraíso, o sea, nos habían expulsado del paraíso por nuestra culpa. Y luego ya pues tenemos a María, que es la Virgen, la Madre de Dios, la Madre ideal, ¿no? Que es un modelo al que las mujeres igual tenían que aspirar. Esto no es tan sencillo, porque a lo largo de la Edad Media, bueno, a ver, la Virgen nunca se devalúa, pero sí que es verdad que vemos como representaciones de Eva que no son tan malas, ¿no? O sea, como hay obras de arte en las que se ve a Eva pues como arrepentida, ¿no? Como un poco hija pródiga, como mujer que ha pecado pero se arrepiente de sus pecados y entonces como que vuelve al brazo del Padre, ¿no? De Dios Padre. Y es muy interesante, o sea, al final las cosas en la realidad no son tan blanco y negro. Entonces, bueno, eso, debido a la vertiente de la mujer como Eva, pues encontramos la idea de que la lujuria y el pecado pues son inherentes al género femenino y además pues es inferior al hombre. Pero bueno, la realidad de las mujeres castellanas durante la Reconquista, de los inicios de la Reconquista, que es cuando estamos hablando nosotros de este ciclo, pues son bastante más complejas, porque es cuando nacen las historias épicas del ciclo de los condes. Entonces, pues para entender verdaderamente lo que nos quiere decir esta épica, tenemos que estudiar el momento histórico en el que se estaba componiendo, aunque se pusieran por escrito más adelante, pues la épica es de un origen oral y podemos encontrar en ella, sobre todo en la castellana, muchos retazos de la sociedad que le dio a luz. Entonces, pues aquí, entre los siglos XI y XII, cuando nacen estas historias épicas, cuando se ya asientan, encontramos pues una sociedad de frontera. Y entonces, pues las villas y ciudades comienzan a otorgar privilegios a los hombres que se asientan en ellas con sus mujeres. Y ellas eran individuos súper valiosos porque los hombres solos, vale, podían luchar, pero las mujeres eran verdaderamente las que daban a luz nuevos hijos que repoblarían esas tierras y que las defenderían del enemigo musulmán. Entonces, pues había que asegurarse. Y hay días. Vale, ya estamos otra vez de vuelta. Vale, voy a hacer una pequeña recapitulación porque la verdad es que no tengo ni idea de cuándo ha explotado todo. Así que estaba hablando de la polarización de mujer buena y mujer mala, pues por parte del discurso de la Iglesia, ¿no? La mujer mala era Eva y la mujer buena se equipara a María. Esto hace pues que haya un discurso de género completamente idealizado que haga que las mujeres no lo pueden alcanzar pues jamás,
santas, porque nadie puede ser María, ¿no? Nadie puede ser inmaculada, nadie puede ser, bueno, algunas sí que pueden ser vírgenes para siempre, pero en realidad la mayoría pues se van a casar, van a tener hijos y ninguna puede ser la madre de Dios. Entonces, eso es imposible. Y entonces, pues debido a la vertiente de la mujer como Eva, pues vamos a encontrar la idea de que la lujuria y el pecado pues son inherentes al género femenino. Y además, pues que el género femenino es inferior al hombre y por haber sido creada de la costilla de Adán, y entonces pues le debe sumisión. Pero las cosas realmente no son tan blanco y negro, porque la realidad es más compleja de lo que puede haber en ciertos discursos y ciertas ideas que nosotros tengamos del pasado. Entonces, la realidad de las mujeres en una sociedad de reconquista entre los siglos XI y XII pues era la de la vida en una sociedad de reconquista, porque las villas y ciudades de frontera comienzan a otorgar privilegios a aquellos hombres que se asienten en ellas pues, con sus mujeres. Entonces, ellas son elementos, llamémoslo, elementos súper valiosos para esas villas y esas ciudades en la frontera que no tenían tantísima población como igual lugares que estaban más adentrados en el territorio y eran más seguros. Entonces, estas mujeres eran necesarias porque solo ellas iban a dar a luz a los hijos de aquellos hombres, a hijos que probablemente iban a repoblar, iban a defender esa frontera del enemigo musulmán y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que es importante controlar la sexualidad de estas mujeres porque es vital que esos hijos sean de esos padres, ¿no? Que esa mujer, por ejemplo, no se haya acostado con otro hombre o sobre todo que no se haya acostado con un hombre musulmán. Entonces, bueno, pues los fueros son un recurso súper valioso para enfrentarnos a las concepciones de la sexualidad que tenían los medievales en la Edad Media, porque todo está arreglado. Vamos, que una cosa es el discurso eclesiástico, que es así, que está un poco por las nubes, y otra cosa es el discurso jurídico, que regula situaciones reales, prácticas y de todos los días, y que aunque está sesgado por cierta ideología, pues como lo está hoy en día, es verdad que es más cercano a la realidad que un discurso de la Iglesia. Entonces, a mí los que me parecen más interesantes para mirar pues son las 7 partidas, que ahí tenemos de todo, y vemos aquí cómo se ve el engaño matrimonial, ahora no me sale la palabra, en un hombre o en una mujer, ¿no? O dice, por ejemplo, algún hombre que hubiese fecho adulterio, si le fuese probado que lo hizo, debe morir, por ende, más la mujer de que ficiera el adulterio, y si le fuese probado en juicio, debe ser castigada, herida públicamente con azotes y puesta y encerrada en algún monasterio de dueñas, o sea, de mujeres. Además de esto, debe perder la dote, las arras que le fueron dadas por razón del casamiento y deben ser del marido. O sea, vale, es verdad que si algún hombre es probado que ha cometido adulterio y tal, y debe morir, que está muy mal, pero realmente la condena de la mujer era una deshonra absoluta para ella, su familia y sobre todo para la familia del marido. Entonces, pues todo todo el asunto de la sexualidad y del adulterio femenino tiene que ver directamente con la honra, ese sentimiento profundo de honor que pertenece a tu familia, que quiere decir que eres una persona íntegra y que no solo depende de ti, sino que depende de todo tu núcleo familiar. Entonces, si una mujer deshonra a su marido, está deshonrando a su familia, está deshonrando a la familia del marido, y es todo una movida muy grande. Por eso me gusta mucho, no lo tengo aquí, bueno, os lo dejo aquí puesto que tiene los dibujitos, por eso me gusta mucho en la historia del poema de Fernán González, que es el que se retrotrae más en el tiempo de este ciclo de los condes, que está hecho pues, por el poema de Fernán González, Los 7 infantes de Lara, Condesa traidora y Román de Ninfant García, pues doña Sancha, esta maravillosa mujer de aquí, pues visita a Fernán en su celda y contrae matrimonio de juras con él contra el interés de su familia, porque Fernán estaba encerrado en una prisión en el castillo del hermano de Sancha, o sea, le había encerrado la familia de Sancha. Y entonces Sancha, arriesgándose a una pérdida de la honra y de la herencia, decide contraer matrimonio de juras con él y salvarle la vida.
Entonces, pues, bueno, y deshonra pública, que eso es muy chungo. Entonces, pues, Sancha pues, hace gala de una fuerza física de la leche, coge a Fernán y se lo lleva en brazos por la torre, monte arriba para huir, y entonces, como para el público habría quedado entredicha esa honra de Sancha que pues ha roto al haberse casado con Fernán sin consentimiento de su familia, pues tiene que ser como resarcida, como que el autor y el público tienen que decir, no, 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 realmente Sancha es buena, porque Sancha lo que ha hecho realmente al salvar a Fernán es salvar Castilla, porque él era el conde de Castilla. Pero para que nos quede más claro, mientras Fernán y Sancha están durmiendo en el bosque, se acerca un arcipreste que intenta forzar sexualmente a Sancha. Y Sancha, muy consciente de su sexualidad, lo que hace es hacerle creer que se va a acostar con él, que se va, ¿no? Que se va a dejar. Y entonces hace pues que el arcipreste empiece a desnudarse y se le insinúa. Y entonces cuando el arcipreste ya está completamente desnudo, ella y Fernán le roban la daga que llevaba entre las ropas. Sancha le empuja y entre ella y Fernán se lo cargan, ¿no? Entonces es muy interesante cómo ya desde este poema vemos que la sexualidad femenina está a flor de piel, no solo porque veamos escenas sexuales, sino porque ellas también son súper conscientes de su sexualidad y del poder que tiene, ¿no? De cómo pueden utilizarla. Entonces, pues, vuelvo a las 7 partidas. Entonces, pues en las 7 partidas encontramos pues el derecho que tiene un marido cornudo a asesinar a los amantes si los pilla infraganti, por ejemplo, y en La condesa traidora, en otra de las historias del ciclo de los condes, pues vemos cómo el conde Garci pone en práctica este derecho. Su mujer, doña Argentina, había huido a Francia con un noble francés y entonces él los sigue, los descubre infraganti en la cama porque se ha colado en su casa y está debajo de la cama, y entonces cuando sale los mata de tal manera que, aunque nos parezca muy bestia, pues él estaba ejerciendo su derecho como marido a que si encuentra a su mujer infraganti en la cama con su amante, los puede matar a los dos. Bueno, eso, y lo que he dicho antes, que todas estas cuestiones pues están completamente ligadas con la honra, porque encima la honra de la mujer evidentemente está asentada en su modestia sexual, que es, por supuesto, lo más importante, la modestia sexual de las mujeres. Entonces, pues con estas bases vamos a meternos de lleno en lo jugoso, en el ciclo épico de los condes de Castilla. Entonces es importante que tengamos claro que hasta hace bien poco, incluso yo creo que hoy en día, pensamos que la épica es un género eminentemente masculino, ¿no? Pues porque estamos luchando en campos de batalla, hay traiciones, etcétera, pero en el ciclo de los condes y en otras épicas que he podido ir viendo desde que empecé a estudiar esto, realmente las mujeres son súper importantes, y no solo las mujeres, sino es el personaje femenino, la sexualidad del personaje femenino y la venganza asociada a los personajes femeninos, va como todo junto. Entonces, pues en esta épica castellana, pues las mujeres tienen el papel dominante en un montón de narrativas y el amor sexual, ¿no? Pues adquiere muchísima importancia. El primer poema de estos castellanos que podemos datar, ¿no?, como de más antiguo es el de los 7 infantes de Lara. O sea, aunque aquí cronológicamente os lo he puesto en el orden de los condes, ¿no?, que primero fue Fernán González, luego Garci, luego Sancho y luego García, pues el orden de composición es otro, y el que conservamos como de más antiguo es los siete infantes de Lara, que está compuesto como hacia el año 1000 o así. Pero lamentablemente pues solo tenemos pues su refundición en crónicas, no tenemos el romance o el poema épico directamente, sino que lo tenemos en crónicas alfonsíes. Os voy a poner aquí, para ir abriendo el apetito, una cita de Alain de Germont, que estudió esto hace bastante tiempo y fue el primero que dijo que la sexualidad femenina en este ciclo era importante. Y decía eso, que de todas las tradiciones épicas medievales que conozco, hay solo una en la cual las mujeres dominan en la acción de los poemas y el erotismo desempeña un papel fundamental, ¿no? Y luego se ha subrayado esto, dice, no se trata solo en el ciclo de los condes de mujeres dominantes que funcionan socialmente como hombres, sino también de mujeres conscientes de su propia sexualidad, y que hay más, el simbolismo sexual es bastante frecuente
y las escenas eróticas son a menudo fundamentales en el desarrollo de la acción. Por ejemplo, los infantes de Lara que vamos a ver ahora, tenemos un cohombro que es un símbolo fálico, tenemos lanzas que también son símbolos fálicos, tenemos la sangre del cohombro que representaría la sangre menstrual del Ambra, tenemos unas espadas que también, una vez más, son símbolos fálicos, un halcón que es el símbolo de la virilidad masculina, todo es virilidad, todo es fálico en esta vida. Para que nos aclaremos un poco, aquí os he puesto el árbol de personajes porque es verdad que es un poquito lío. Los 7 infantes de Lara pues comienza con las tornabodas, o sea, la celebración de las bodas de Ruy Velázquez y Doña Alhambra. Ruy Velázquez es hermano de Doña Sancha, que pues tiene 7 hijos, que son los 7 infantes. Mientras están en las tornabodas de Alhambra, pues se monta un tablado para que vayan allí los caballeros a lucirse, y un primo de Alhambra pues lo debe de estar haciendo bastante bien, y entonces pues Alhambra le guiña el ojito, ¿no? Y eso pues a Sancha le parece muy mal, y sobre todo le parece fatal a Gonzalo, que lo que hace es lanzarse contra ese tablado, darle más duro que el primo de Alhambra, decirle que las dueñas hablan demasiado de él, y entonces empiezan ahí una pelea de espadas en el sentido figurado de la palabra y no tan figurado, y todo acaba un poco en desastre. Pero después de la mediación del conde de Castilla con las familias, pues los padres dicen, venga, va, 7 infantes, vais a acompañar a Alhambra, a sus heredades, a Barbadillo, y todos contentos. Pero resulta que cuando están descansando ya en el palacio de Doña Alhambra, en Barbadillo del Mercado, Gonzalo decide tener la maravillosa idea de desnudarse y meterse en el río a bañarse con su azor, el halcón, etcétera. Desde hace mucho tiempo es símbolo de la virilidad masculina y símbolo de también la sexualidad masculina. Entonces, pues Alhambra, pues se enciende, ¿no? Se pone ahí juguetona, pero como no reconoce en sí misma esa sexualidad desbocada, piensa que quien la está tentando es Gonzalo, y entonces decide castigarle por ello. Y le dice a uno de sus criados que lo que tiene que hacer es coger un cohombro, o sea, un pepino, llenarlo de sangre y tirárselo a los pechos. El criado, el pobre, pues lo hace. Gonzalo se enfada mucho, evidentemente, y entonces él y sus hermanos se cargan al criado bajo las faldas de Alhambra, algo que es terrible porque en el derecho castellano, si un vasallo se oculta debajo del brial o de las faldas de una señora, está como en casita, ¿no? Como cuando jugábamos al escondite y decíamos casa, no se le puede atacar, pues igual. Entonces, pues vamos a ver la afrenta del cohombro. Os he puesto aquí una parte, esto es de la primera crónica general de lo que pasa, ¿no? Dice, amigas, non vedes cómo anda Gonzalo González en paños de lino, bien cuedo que lo non face por al, sino porque nos enamoremos de él. Por cierto, vos digo que me pesa mucho si él así escapar de mí, que yo no haya derecho de él. O sea, es como, jolín, este tío está muy bueno y me da muchísima rabia no poder tener placeres carnales con este muchacho. Entonces, pues doña Alhambra tiene sentimientos encontrados que mezclan pues el deseo sexual imposible de satisfacer con el rencor que le guarda a Gonzalo por lo que ha sucedido en las celebraciones de su boda, que en esa lucha con su primo pues se lo cargó, Gonzalo se lo cargó. Y entonces pues ordena a un criado llenar un cohombro de sangre, lanzarlo a los pechos de Gonzalo, y así lo afrenta de una forma claramente sexual. El cohombro simbolizaría el miembro viril de Gonzalo, y al llenarlo de sangre pues es una amenaza de muerte y a su sexo y a su virilidad, además de que Alhambra le está diciendo que tendría, al mancharlo de sangre, además de ser una amenaza, Alhambra le está diciendo que tendría sexo con él incluso estando con su menstruación, lo cual también era, pues imaginaros, una dama de la alta edad media, pues decir eso es de Eva para abajo. Entonces, pues con el lanzamiento del cohombro no solo amenaza a Gonzalo diciéndole que vengará la muerte de su primo, sino que esta
amenaza pues está dirigida simbólicamente a sus genitales y a su virilidad. Entonces, el plan de Alhambra realmente es muy inteligente porque, excepto Gonzalo, nadie se da cuenta. O sea, solo Gonzalo ha sabido interpretar ese doble o triple sentido de lanzar un cohombro. Entonces, pues los hermanos deciden, los 7 infantes deciden comprobar si lo sucedido pues ha sido solo una broma o si efectivamente se trata de algo más grave, y lo que hacen es esconder sus espadas entre las ropas y acercarse al criado, y si él actúa con naturalidad pues le dejarán ir, y si corre a refugiarse al amparo de doña Alhambra pues sabrán que las intenciones no eran buenas, y efectivamente el sirviente huye, es acogido bajo el brial de doña Alhambra y se lo cargan, llenando todo el vestido de Alhambra de sangre, lo cual es como una representación doble de una violación grupal como castigo hacia Alhambra, y también como una especie de aborto simbólico de un posible hijo que podrían tener Alhambra y Gonzalo si hubieran tenido relaciones sexuales. La verdad es que en el romancero mola mucho leer esto, porque en las crónicas está así como un poco más velado, pero en el romancero directamente Alhambra dice que los infantes de Lara mal amenazado me han, que cebarían sus halcones dentro de mi palomar, ¿no? Entonces, esto tenemos que pensar que son crónicas lo que tenemos, y que en las crónicas todo se hace un poco más light, pero en los cantares épicos pues probablemente tendríamos algo bastante más explícito. Creo que voy a pasar de hablaros de doña Sancha, porque aunque es una señora maravillosa y cabeza de su linaje, pues realmente aquí mucho de sexualidad no hay, o sea, casi que lo he incluido por costumbre, porque es un personaje que me encanta. Doña Sancha es madre de los 7 infantes, pierde a los 7 por la traición de su hermano, hace caso a Alhambra y decide matar a sus sobrinos. Y entonces doña Sancha, cuando... A ver cómo lo explico, es que es muy largo. Cuando el marido de doña Sancha es capturado por Almanzor, tiene un affair con una mora que en algunas crónicas es hermana de Almanzor, y entonces lo que ocurre es que tiene un hijo bastardo con ella, que será Mudarra, y cuando Mudarra crece vuelve a Castilla para decirle pues a su padre que él es su hijo, será aceptado y tal. Y entonces Gonzalo, el padre, pues está un poquito acojonaico, porque piensa que su mujer le va a recriminar haberle sido infiel, y sin embargo Sancha lo que le dice es que acepte a su hijo, que ella lo acepta como suyo también, y que tiene que vengar a sus hermanos. Entonces realmente Sancha acepta o asume el engaño de su marido, ¿no? Lo mismo que vemos que los engaños y los adulterios femeninos están completamente penados en la épica y en estas historias, el adulterio masculino de Gonzalo sirve realmente para que ese linaje no muera, porque llega Mudarra y Sancha lo adopta para que acabe finalmente con su hermano, con Ruy Vázquez. Y bueno, es muy guay, porque cuando Mudarra trae a Ruy Vázquez a Sancha, pues Sancha dice, o sea, Sancha está a punto de beber incluso su sangre del odio que le tiene, ¿no? Quería acabar esta primera parte de la charla hablando de que, aparte de ser muy conscientes de su sexualidad, pues ya hemos visto que esta sexualidad y las mujeres están ligadas a la venganza, y que en el romance del infant García se dice específicamente que García fue a León a ver a su prometida Sancha. No es la misma Sancha que antes, es que todas se llaman Sancha, es un lío. Fue a ver a su prometida Sancha, pasaron la noche juntos, dando a entender que aquellos muy vírgenes no eran, y cuando él es asesinado por traición, Sancha se niega a casarse de nuevo hasta que le traigan a los traidores que lo mataron. Y entonces el cantar, bueno, sí, la refundición en la crónica termina con Sancha haciendo esto: tomó un cuchillo en su mano ella misma, tajóle luego las manos con que él firiera al infant a ella misma, de sí tajóle los pies con que andiviera en aquel fecho, después sacóle la lengua con que fablara la traición, des que esto hubo fecho, sacóle los ojos con que lo viera todo. O sea que estas mujeres no solo son conscientes de su sexualidad y la utilizan tanto por gusto como por desenfreno
freno como para utilizarla en su propio beneficio, sino que tampoco les da miedo coger cuchillos y sacar ojos. Y bueno, pues si queremos hacer una pausita aquí por si alguien tiene comentarios o preguntas o lo que sea, ¿me escucháis, no? Sí, Sí. sí, se te ha Vale, escuchado. digo yo que sí, ahora ya tengo miedo de que esto muera. Sí, normal, cosas del directo, pero se está oyendo todo bien, por lo que veo en el chat no hay ninguna pregunta, pero bueno, no está de más comentar que sí que es verdad que nos han vendido mucho lo de que la épica es muy masculina porque en los colegios siempre hemos estado estudiando el CID y lo único que vemos hacia las mujeres es violencia, ¿no? Entonces, observar todas estas diferentes épicas castellanas y ver cómo verdaderamente el papel de la mujer no es secundario, es muy interesante y sobre todo en la actualidad con las perspectivas y las lecturas de género que ahora mismo están en alza. Sí, es que creo que es muy importante que, bueno, que hay que hacer hay que revisitar obras. Hay obras que están muy estudiadas, tanto en el arte como en la literatura, como pues tratados jurídicos medievales que parece que están muy estudiados y que ya se ha dicho todo sobre ello, pero es verdad que la perspectiva de género lleva relativamente pocos años en la academia, relativamente. Hombre, lleva desde los 60 y hay feministas que llevan escribiendo desde los 60 y los 70, pero el incorporar la perspectiva de género a aspectos concretos de la academia es algo que se lleva haciendo poco tiempo y que realmente si tenemos como esas gafas de ver y nos ponemos a leer cosas o ver obras que en teoría no, pues eso, que eran masculinas, como la épica, pues nos podemos dar cuenta verdaderamente de que había mujeres ahí y que tenían su papel. Al fin y al cabo, pues es verdad que durante la Edad Media la mujer tuvo más importancia social y más libertad que luego en el Renacimiento. Entonces, pues no sé, creo que es importante ponernos a ver igual con lupa obras que pensábamos que ya no se podían leer o de las que ya no se podía decir nada. Por el chat preguntaban si recomendabas alguna edición concreta a la hora de abordar esta épica. Supongo que habla de los 7 infantes de Lara. Pues recomiendo, de los 7 infantes de Lara, Menéndez Pidal hizo una recopilación de todas las refundiciones de la historia. Es un libraco así, pero bueno, realmente la mitad es de explicación teórica y luego pues ya la otra mitad es la historia sola. Entonces yo para los 7 infantes de Lara recomendaría ese, se llama Los 7 infantes de Lara, Menéndez Pidal, tal cual. Y para el resto de épicas, a ver, que es verdad que se pueden encontrar perfectamente en la Crónica General de España, tal, pero si no estás acostumbrado a moverte entre crónicas, que es un poco rollo, una edición que está muy bien es Épica Medieval Española de Carlos Salvar y Manuel Alvar. Esa es la que utilicé yo como para acercarme por primera vez a estos textos y está genial porque la mitad es explicación que se entiende fenomenal, o sea, te explica eso, los núcleos, o sea, los ciclos épicos de Castilla, un poco te pone, o sea, te explica qué es la épica, la transmisión oral y todo como en un lenguaje bastante muy accesible, o sea, te sirve tanto si estás acostumbrado a un lenguaje universitario y tal, como si no sabes nada de épica. Y luego al final te vienen pues los 4 o 5 cantares épicos, ya bueno, no son cantares como hemos dicho, pero está muy, muy bien, muy, muy bien. Vamos, o sea, ese es el libro de cabecera que tengo para hablar de cosas de épica, porque sé que hay otros que igual son como más específicos, pero que para decir, tengo una duda rápida que no me acuerdo de no sé qué, Carlos Salvar y Alvar. Así que eso os recomiendo. Vale, pues Muchas gracias. voy a Muchas seguir con gracias. los... Nada,
Ese último lo recomiendo un montón, ¿eh? Porque Menéndez Pidal pues es un señor que ya cuando se grabó la peli de Charlton Heston tenía 90 años. Entonces pues escribe un poco victoriano el hombre. Pero vamos, yo le tengo en alta estima porque sin él no tendríamos todos estos estudios épicos ahora. Fue un pionero realmente. Bueno, pues vamos a hablar del cantar de los Nibelungos. Es un cantar épico, este sí lo conservamos entero, de épica germánica, que fue compuesto en torno al año 1200, iba a decir 1800, en torno al año 1200, y este fue aparentemente compuesto ya como de forma escrita a partir de otras tradiciones de carácter oral y encima con un marcado sentido político. Es verdad que aunque la épica siempre sea didáctica y política, este en concreto lo es más porque en este momento pues estamos viviendo el conflicto entre el papado y el imperio y entonces pues a lo largo de todo el cantar podemos ver cómo constantemente, o sea, bueno, constantemente no, esto hay que saber leer entre líneas, pero cómo se apoya siempre a la iglesia más que al imperio. Y además, como Centro Europa pues estaba con esta querella, papado-imperio, pero todavía la sociedad podía recordar o evocar un tiempo pasado que fuera mejor, el poema, el cantar está lleno de alusiones cortesanas, de buena crianza, de buenos modales, de grandes torneos, con lo cual verdaderamente es una gozada leerlo porque además de ser trepidante, ¿no? Y de haber pues mucha sangre, mucha muerte y mucho de todo, también tenemos oportunidad de ver justas torneos, cómo eran los valores de la corte, qué hacían las mujeres, qué hacían los hombres, qué se consideraba una buena crianza, cómo funcionaba también un poquito esos inicios del amor cortés. Entonces, pues es completamente diferente a la épica castellana, que es como súper recia, en la que no hay florituras de ningún tipo. Aquí es todo lo contrario, se pueden tirar 3 páginas hablando del vestido que llevaba Brunilda o que llevaba Grimilda, y bueno, eso, la idea es evocar un pasado perdido. Entonces, pues se convierte en testimonio de los valores de su época, pues gracias a esa intención de ejemplaridad, ¿no? Las mujeres se tienen que comportar así, los hombres así, los reyes asá, y entonces pues es un compendio de buenos modales realmente, es didáctico. Y además, pues en este caso, en cuanto a las mujeres, además de tener escenas explícitamente sexuales, las mujeres protagonistas son guerreras. En la épica castellana teníamos mujeres que eran cabeza de linaje o mujeres que tramaban venganzas en secreto o incluso mujeres a las que les traían un traidor y ellas cogían el cuchillo y le sacaban los ojos. Pero aquí tenemos mujeres que verdaderamente tienen armadura, tienen espadas, son ellas las que traman su propia venganza y las que dirigen a sus ejércitos con sus órdenes, y esto es completamente diferente a lo que vemos en la épica castellana, y por eso pues lo quería traer a colación. Entonces, lo interesante de este cantar es que las mujeres cambian, o sea, las mujeres que no son ejemplares, porque también encontramos evidentemente mujeres ejemplares, pero hoy voy a hablar de las que no son ejemplares. Estas mujeres, encima las no ejemplares son las protagonistas, ojo, que son Brunilda, que vemos aquí, la de azul, y Grimilda. Pues estas mujeres cambian el uso por la espada, ¿no? Que tradicionalmente la costura y el hilar está asociado a las mujeres, pues deciden renunciar a eso para tomarse la justicia por su mano. De hecho, la idea de que coser es de mujeres pues ya encuentra sus bases en la Biblia. Sin embargo, la espada pues es instrumento de violencia, lo dice aquí Pfaffenberg, pues la espada es un instrumento de violencia y un signo de poder político y liderazgo, eso basado en violencia. Especialmente la espada es emblema de los guerreros que llevan la verdadera
verdadera violencia necesaria para sostener ese poder político. Y además, pues como vimos con Julio el otro día, claramente pues la espada puede ser entendida como símbolo fálico, de tal manera pues que no pertenece a la mujer. Pues esta gente en temas transgénero no estaba nada puesta, evidentemente, así que para ellos la espada igual a hombre. Este elemento puramente masculino pues le está vedado a la mujer y pues por lo tanto pues no hay nada que el autor del Cantar tema más que estas mujeres que transgrediendo las barreras del género pues cambian el uso por la espada. Entonces Brunilda y Crimilda, que son las protagonistas de esta épica, pues son mujeres que en su afán de poder y venganza pues buscan defenderse a sí mismas tanto por medio de su intelecto como de su poder físico. Entonces pues defienden con su fuerza o con la espada sus propiedades, su poder e incluso su virginidad, que esto para la charla de hoy es lo importante. Entonces pues tanto Brunilda como Crimilda realmente, aunque nos las muestren como damas cortesanas, tienen un origen épico, son una mezcla entre valquirias y amazonas. De hecho Brunilda y Crimilda pues sus nombres tienen origen valquírico, y dado pues a su negativa a tener hijos o abandonarlos si los tienen, su fuerza física y sus habilidades guerreras. Y en el caso de Brunilda también es muy importante que tiene un cinturón, bueno, que lleva un cinturón y ese cinturón y su virginidad son el origen de su fuerza. Entonces, cuando pierde ese cinturón y esa virginidad, pues la fuerza le desaparece cuando son arrebatados. Creo que era algún héroe griego le robaba su cinturón de fuerza a la amazona Hipólita y entonces ella perdía esa fuerza monumental. Entonces, pues vemos aquí que son personajes femeninos que tienen muchas referencias de distintos mitos. Vamos a hablar de Brunilda. Brunilda pues en esta historia es la reina de Islandia y es un personaje que sufre como una transformación en la que pasa de vivir en un universo mítico, alejado, matriarcal, en el que ella es la reina, no es una reina consorte o una reina regente, es una reina real que encima defiende su castillo y sus intereses por las armas, pues pasa de ese universo a ser absorbida pues por las formas y el mundo cortesano. A Crimilda le pasa al revés. Crimilda empieza el Cantar siendo una dama de la corte y acaba volviéndose una asesina despiadada que se toma la venganza por su mano, cortando cabezas, quemando caballeros vivos y de todo, ¿no? Entonces, pues en la primera parte de este Cantar de Gesta, Brunilda se vuelve mujer normal y cortesana y en la segunda Crimilda como que sube y tiene ese despertar mítico guerrero. Entonces, pues bueno, en el caso de Brunilda, el universo cortesano y los héroes del Cantar pues la reducen pues eso, a una dama y le arrebatan su fuerza y su independencia, obligándola a transformarse en una mujer que no traspase las barreras de su género. La corte la absorbe porque al comienzo del Cantar, Sigfrido, uno de los protagonistas, junto con el rey Gunther, pues acuden a su corte en Islandia pues para que el rey Gunther la tome por esposa y mediante engaños consiguen vencerla. Brunilda defiende su virginidad y su independencia de una forma que a mí me parece maravillosa, que es que todos los que pretendan su mano deberán batirse con ella en duelo a muerte, de tal manera que bueno, ella sigue soltera, así que intuimos que ha matado a muchos caballeros a lo largo de su vida y ella es tan fuerte que su armadura la tienen que llevar 3 hombres, su lanza la tienen que llevar otros 3 hombres y su escudo lo tienen que llevar otros 3 hombres, así que nos imaginamos que Brunilda podría ir a las Olimpiadas, ¿no?, de pesos pesados y entonces pues al ver que su fuerza es descomunal, Sigfrido y Gunther no tienen otro remedio que recurrir al engaño y a la treta para vencerla. Entonces, pues vemos que Brunilda, pues al final tiene que acudir a esa corte después de haber sido vencida por un engaño. Entonces, pues el autor realmente se esfuerza pues por enfatizar esta descomunal fuerza de Brunilda,
pues escribiendo pues estas cosas de que su escudo tiene que ser llevado por mogollón de hombres y tal, y de hecho se ve el terror en los personajes masculinos al verla. Uno de los caballeros dice: ¿a dónde hemos ido a parar, rey Gunther? ¿Qué desespera nuestras vidas? Pues esa cuyo amor pretendéis es la esposa del demonio. Entonces, pues las alusiones del demonio al hablar de Brunilda se van a ir reduciendo conforme ella adopte las formas cortesanas y las heredará Crimilda en la segunda parte. Entonces, pues Brunilda no solamente tiene un poder descomunal, sino que es una mujer guerrera con todo derecho, y Gunther piensa que ni siquiera el propio diablo de los infiernos podría vencerla. Pero después de traerla, ya después de engañarla y traerla a la corte, parece que cambia un poquito de opinión, pero voy a volver atrás un momento hablando de esta fuerza y de esta... Y de este batallar de Crimilda, pues que no es de extrañar que al autor del cantar le horrorice tanto, que a nosotros nos parece muy guay. Sin embargo, el autor está constantemente dejando mal a Brunilda, ¿no? Como no es una mujer normal, es una mujer que es hija del Averno, pues, pero no es de extrañar realmente, porque el origen de los derechos desiguales de las mujeres en la tradición germánica pues viene de la idea de que ellas eran incapaces de defenderse por sí mismas. Entonces, pues no podían participar en los combates destinados pues a zanjar disputas, que es así como al principio se zanjaban las afrentas. Entonces, pues el que Brunilda luche por su propia mano es todo un desafío al orden natural y también legal. Entonces, pues eso, cuando Brunilda ya llega a la corte, vuelve a ser víctima de otro engaño. En la primera noche, Gunther pues intenta consumar el matrimonio con ella se niega y tiene... pero Gunther intenta forzarla realmente, y entonces pues Brunilda hace esto, dice: ahora pretendió él conseguir su amor por la fuerza y desarregló las ropas de ella. Echó entonces mano de un cinturón la magnífica reina. Era una fuerte banda de orifrés que ceñía su talle. Luego sometió ella al rey a terribles sufrimientos. Lo ató de pies y manos y entonces se lo llevó para dejarlo colgado de un clavo fijo en la pared. Telita. Como él había estorbado su sueño, ella le prohibía ahora su amor. Ciertamente la fuerza de la reina casi le hizo a Gunther perder la vida. Entonces Gunther, que había intentado pues violarla realmente, no es capaz de hacerlo y se queda tan profundamente humillado que lo comenta con Sigfrido, que es su hombre de confianza, y le dice: Sigfrido, che, tú no te preocupes, que vamos a volver a hacer el engaño ese que hicimos para que te casaras con ella y tú consumas el matrimonio sí o sí. Y entonces pues lo que hacen es que a la noche siguiente, en la oscuridad de la noche, Sigfrido, que es el caballero más fuerte de todos, entra haciéndose pasar por Gunther, la vence en una batalla en la que prácticamente él muere, eso hay que decirlo, y bueno, pues al final le quitan el cinturón ese de fuerza y también pues le quitan su virginidad, porque Gunther pues acaba acostándose con ella de una forma, pues es una violación en toda regla, y de hecho el mismo cantar nos lo dice, porque en la segunda parte del cantar, cuando Crimilda lleva a cabo su venganza, porque Crimilda se casa con Sigfrido, el hombre del que os he hablado antes, y Sigfrido acaba muerto por traición, y entonces Crimilda pues decide vengarse. ¿Y qué hace Crimilda? Pues matar a todos aquellos que habían traicionado a su esposo, entre ellos a Gunther, que es su propio hermano, y lo mata decapitándolo, que según el Sachsenspiegel, que es un tratado jurídico muy importante de la tradición germánica, todo aquel que hubiera estado presente en una violación debía morir decapitado. Y entonces pues ella también lo cumple. Quería poneros ya para terminar pues estos versos del cantar, que creo que resumen muy bien cómo se veía a las mujeres, estas mujeres protagonistas, ¿no?, que se saltan pues todas las barreras de género. Luego Crimilda la sacó de la vaina.
la espada. Eso no lo pudo evitar él. Ahora pensaba quitarle la vida al héroe. Levantó la espada con ambas manos y le cortó la cabeza. Esto lo vio el rey Atila y grande fue entonces su pesar. Malaya, dijo el príncipe, he aquí muerto a manos de una mujer el mejor de todos los héroes que jamás libró batalla o llevó escudo. Por muy enemigo suyo que fuese yo, su muerte me aflige hondamente. Es decir, que estos héroes que mueren a manos de Crimilda sufren la peor de las derrotas, que es haber sido muertos pues a manos de una mujer, y por eso el autor y los hombres que las rodean las desprecian. Entonces, pues hasta aquí he llegado. Aprovecho para hacer un poquito de spam permitido, que es que voy a publicar una novela dentro de poco con Ediciones Dorna, que son maravillosas. Se llama Donde callan las piedras y evidentemente pues está ambientada en Castilla y también en parte en la Castilla medieval. Es una novelette que saldrá a preventa el 25 de este mes, es decir, el viernes o sábado que viene, no me acuerdo muy bien. Y nada, es muy cortita y pues si os animáis a comprarla, haré spam por todas mis redes sociales realmente. Pues muchas gracias por la charla, muchas gracias por presentarnos a mujeres que rompen moldes como Crimilda y Brunilda, porque son maravillosas. Cómo juegan con ese topicazo de la mujer mala y la mujer buena en la que están ambas, o sea que realmente todo muy maravilloso, y nuestra épica castellana un poco pues más desconocida. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Hombre, gracias a ti por venir. Y bueno, con respecto a la Asociación de Historia, tenemos el viernes que viene también una charla sobre el Japón feudal, a la que os invitamos a que vengáis y a participar por el chat y a no dejarlo abandonado. Y bueno, pues a todas las personas que hayan venido a este directo, muchísimas gracias. Se colgará en nuestro canal. Y nos vemos. Ya no hay más. Vale, genial. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos por internet.